Millonario dejó el cofre abierto para probar a la niñera, pero lo que encontró en la cámara cambió su vida para siempre. Miguel Torres no confiaba en nadie. Después de perder a su esposa en un accidente que destrozó su vida, la única persona que le importaba era Mateo, su hijo pequeño, pero ni siquiera él lograba acercarse lo suficiente a su propio padre. Miguel había aprendido a construir muros impenetrables alrededor de su corazón, y ahora esos muros protegían cada rincón de su casa. Por eso, cuando Lina, una joven silenciosa y reservada, llegó a trabajar como la nueva niñera de Mateo, algo en su actitud despertó las alarmas en Miguel. No podía permitirse bajar la guardia. Voy a probar su lealtad, pensó. Entonces dejó el cofre entreabierto y escondió una cámara. Pero lo que encontraría en la grabación no era lo que esperaba. Algo mucho más profundo, más peligroso, estaba por desatarse en su vida. Y Miguel no tenía idea de cómo enfrentarlo. Miguel Torres caminaba por los pasillos de su casa como si fueran extensiones de su oficina. Impecables, fríos, organizados al milímetro. Cada cosa estaba en su lugar. Había pasado mucho tiempo desde que alguien, aparte de su hijo, había habitado ese espacio. La casa era grande, pero la sentía vacía, un eco constante de lo que había perdido años atrás. Hoy no era un día como los otros. Silvia, su eficiente secretaria, le había arreglado una entrevista con una niñera nueva. Las anteriores habían durado poco, no soportaban la rigidez de Miguel, o simplemente no conectaban con Mateo. El niño era tímido, retraído. Miguel lo amaba, claro, pero no sabía cómo expresarlo. Su enfoque estaba en los negocios. Era todo lo que le quedaba, o al menos eso era lo que se repetía cada mañana al levantarse. El timbre sonó. Miguel miró el reloj, justo a la hora, un punto a favor de la candidata. Abrió la puerta y se encontró con una joven de rostro serio, pero de mirada suave. Vestía una blusa modesta y su pelo estaba recogido en una coleta simple. Llevaba un pequeño bolso y un suéter gris, algo desgastado. «Buenas tardes, señor Torres», dijo con voz tímida, sin mirarlo directamente a los ojos. «Soy Lina Flores». Miguel la observó en silencio por un momento antes de hacerla pasar. No había esperado mucho de esta entrevista, pero algo en su actitud reservada despertaba su curiosidad. No era el tipo de persona que parecía llamar la atención, justo lo que él buscaba, alguien discreto que hiciera su trabajo sin causar problemas. «Bien, Lina», dijo Miguel, indicándole que se sentara en la sala. «Como sabes, necesito a alguien que cuide a mi hijo, Mateo. Tiene 4 años. Es un niño tranquilo, pero está acostumbrado a una rutina estricta. Aquí todo sigue una estructura clara, y espero que puedas adaptarte a eso». Lina asintió rápidamente, jugando nerviosamente con la correa de su bolso. Miguel no pudo evitar notar el leve temblor en sus manos. ¿Nervios? ¿O tal vez miedo? No lo culpaba. Había oído de otros que trabajaban para él que su presencia podía ser intimidante. «Por supuesto, señor Torres», respondió Lina. «Me adapto rápido a las reglas. Solo quiero lo mejor para el niño». Miguel la miró fijamente, buscando cualquier indicio de falsedad en sus palabras, pero no encontró nada fuera de lo común, aunque había algo en su voz, algo que no terminaba de encajar. De cualquier forma, había tomado una decisión. «Empezarás mañana», dijo finalmente poniéndose de pie y dándole la mano de manera breve. «Silvia te enviará los detalles de tu horario. Quiero que sigas todas las indicaciones que te dejé». Lina asintió. Se levantó torpemente y salió de la casa después de una breve despedida. Miguel la observó desde la ventana, viendo cómo desaparecía por la calle. Sabía que algo en ella no era lo que parecía. Quizás era esa timidez exagerada o la manera en que evitaba mirarlo directamente. No importaba. Haría lo que siempre hacía cuando alguien nuevo entraba en su vida. La pondría a prueba. Esa noche, mientras Mateo dormía, Miguel bajó a su estudio. El escritorio estaba perfectamente organizado, cada carpeta etiquetada meticulosamente. Frente a él, el cofre de seguridad descansaba a un lado de la habitación. Lo abrió lentamente, revelando varios fajos de billetes cuidadosamente alineados. Sacó un paquete de dinero y lo dejó parcialmente visible dentro del cofre. No lo cerró completamente,
solo lo suficiente para que alguien notara el dinero si prestaba atención. Luego, sin hacer ruido, instaló una pequeña cámara en una esquina alta de la habitación, lo suficientemente discreta para que pasara desapercibida. Encendió el dispositivo y ajustó la grabación. «Veamos qué haces, Lina», murmuró para sí mismo mientras salía del estudio y cerraba la puerta. A la mañana siguiente, Lina llegó puntualmente. Miguel la recibió brevemente antes de partir para el trabajo, dándole algunas últimas indicaciones. «Lina, asegúrate de que Mateo coma a las 12 en punto y limpia bien la casa. Hay una lista en la cocina. Quiero que todo esté en orden cuando regrese». Lina asintió en silencio, y Miguel salió de la casa. Mientras conducía hacia su oficina, su mente no estaba en los negocios como de costumbre. En cambio, se encontró pensando en lo que encontraría cuando revisara las grabaciones al regresar. No se trataba solo del dinero en el cofre, era la idea de que Lina podría ser diferente a lo que aparentaba, y Miguel necesitaba saberlo. Las horas pasaron lentamente. Miguel estaba distraído en las reuniones, respondiendo con monosílabos y revisando su teléfono constantemente. Finalmente, llegó el final del día y al regresar a casa, encontró todo en orden. Lina había hecho lo que le pidió. Mateo jugaba tranquilamente en su habitación y la casa olía a limpieza reciente. Todo parecía normal. Pero Miguel no confiaba en lo que veía a simple vista. Esperó hasta que Lina se fue para revisar la grabación de la cámara. Encendió la pantalla y adelantó el video, viendo cómo Lina limpiaba cada rincón del estudio. Todo parecía rutinario. Entonces llegó el momento en que Lina pasó frente al cofre. Miguel se inclinó hacia la pantalla, atento. Lina se detuvo. Su mano tembló levemente mientras limpiaba la superficie del cofre. Miró alrededor como si asegurara que estaba sola. Y entonces hizo algo inesperado. No fue por el dinero. No. Lina se detuvo frente a una foto enmarcada de su esposa fallecida. La tomó con delicadeza y por primera vez desde que llegó a la casa, su rostro mostró una emoción distinta. Tristeza. Miguel dejó de respirar por un momento, observando la pantalla como si pudiera comprender lo que pasaba por la mente de Lina en ese instante. La imagen de su esposa fallecida, Sonia, estaba allí, enmarcada sobre la repisa del estudio, un recuerdo que raramente tocaba o mencionaba. Para él, Sonia era parte de un pasado que intentaba dejar atrás, aunque nunca pudiera. Pero Lina, ¿por qué había mostrado tanta emoción al ver esa foto? ¿Qué era lo que la conectaba a esa imagen? Adelantó el video unos segundos más. Lina permaneció allí sosteniendo la foto por unos instantes. Su expresión se transformó de una simple nostalgia a una tristeza profunda. Sus labios se movieron, murmurando algo que la cámara no podía captar. Después de un largo suspiro, volvió a colocar el retrato en su lugar. Limpió rápidamente la repisa y se retiró del estudio sin mirar atrás. Miguel cerró el video y apagó la pantalla con un golpe brusco. Algo no estaba bien. Lina no había mostrado interés en el dinero del cofre, lo cual, en otro momento, podría haber sido suficiente para tranquilizarlo. Pero la manera en que miró la foto, eso era lo que lo inquietaba ahora. ¿Por qué esa reacción? ¿Qué relación tenía con su esposa? Mientras apagaba las luces y se preparaba para ir a dormir, no podía sacarse de la cabeza la imagen de Lina frente a la foto de Sonia. ¿La conocía de antes? No, eso era imposible. Sonia nunca había mencionado a alguien como Lina, y de cualquier manera, esta joven era demasiado tímida y retraída para haber formado parte de su círculo social. Sin embargo, la duda persistía. A la mañana siguiente, Miguel se despertó más cansado de lo habitual. La noche había sido agitada, llena de sueños difusos en los que Lina y Sonia se entremezclaban. Después de ducharse y vestirse, bajó a la cocina. Mateo estaba sentado a la mesa, comiendo su desayuno bajo la supervisión de Lina, quien se apresuró a levantarse al verlo entrar. «Buenos días, señor Torres», saludó ella con esa misma voz suave y respetuosa. Miguel asintió, sin dejar de observarla. Esta vez se fijó en cada movimiento, en cada gesto. Lina evitaba cruzar miradas con él, enfocada en atender a Mateo y asegurándose de que todo estuviera en perfecto orden. «¿Cómo va todo?»,
preguntó Miguel sin querer sonar demasiado inquisitivo. Todo está bien, señor. Mateo se portó muy bien ayer. Comió a la hora indicada y jugamos un poco antes de su siesta. Hoy seguiré con las mismas actividades, respondió Lina con serenidad. Mateo, ajeno a la tensión que Miguel sentía, sonreía feliz mientras jugaba con su cucharita en la mesa. Su hijo estaba contento, más animado que en días anteriores. Eso era evidente. Lina parecía tener un efecto calmante sobre él, y eso solo complicaba aún más las cosas. Si había algo que Miguel había aprendido en los últimos años, era que la confianza no debía ganarse fácilmente. Cada vez que había bajado la guardia, había terminado arrepintiéndose. Voy a salir por unas horas, pero estaré de vuelta esta tarde. Miguel hizo una pausa y luego añadió, ¿todo claro con las tareas de hoy? Sí, señor. Lina asintió, recogiendo la taza de Mateo. Todo estará en orden cuando regrese. Miguel la observó por un momento más antes de salir de la cocina. Mientras se ponía el abrigo, sintió que las dudas crecían en su interior. Tal vez lo mejor sería confrontarla directamente, preguntarle sobre su reacción a la foto de Sonia, pero no. No podía hacerlo todavía. No tenía suficientes respuestas. Aún no. La jornada fue interminable. Las reuniones en su oficina transcurrieron sin sobresaltos, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que tenía un momento libre, su mente volvía a Lina, a esa inexplicable conexión con Sonia. ¿Por qué esa reacción? Necesitaba saberlo. Finalmente, cuando el reloj marcaba las 5, Miguel decidió regresar a casa antes de lo habitual. Al entrar, el olor a limpieza y a comida recién preparada lo recibió. Mateo corría alegremente por la sala y Lina lo seguía de cerca, asegurándose de que no se golpeara. Miguel se detuvo en el umbral observando la escena. Mateo rara vez estaba tan activo. En su mayoría, era un niño tranquilo que prefería jugar solo con sus juguetes en silencio, pero ahora corría alrededor del sofá, riendo, algo que hacía meses no veía. Lina levantó la vista y lo vio. Una leve sonrisa apareció en sus labios, pero rápidamente desvió la mirada, como si no quisiera interrumpir el juego. Mateo está de buen humor hoy, comentó Miguel caminando hacia su hijo. Sí, señor. Creo que se siente más cómodo conmigo ahora. Lina se apartó ligeramente, dándole espacio. Miguel se agachó para recoger a Mateo, quien todavía reía, alzando los brazos para que su padre lo cargara. Fue un momento breve, pero lo suficiente para que Miguel sintiera una punzada de culpa. Había estado tan absorto en su trabajo, en sus sospechas, que no se había dado cuenta de lo poco que estaba presente para su hijo. Y Lina, esta mujer de la que no sabía casi nada, parecía estar llenando ese vacío. «Me alegra que se lleven bien», dijo Miguel mientras Mateo se aferraba a su cuello. Lina asintió, observando a Mateo con una ternura que a Miguel le resultaba difícil de procesar. Pero no era el momento para bajar la guardia. «Gracias, Lina», añadió finalmente. «Hoy me quedaré en casa, puedes irte temprano». Lina pareció sorprendida, pero no lo cuestionó. «De acuerdo, señor Torres. Nos vemos mañana». Cuando Lina salió de la casa, Miguel la observó desde la ventana. Había algo en esa mujer que no dejaba de inquietarlo. Mientras Mateo jugaba con sus bloques en el suelo, Miguel caminó hacia su estudio. Esta vez, no necesitaba revisar la cámara para saber lo que tenía que hacer. Mañana hablaría con Lina, y no se detendría hasta descubrir la verdad. Miguel se despertó al día siguiente con una determinación inusual. Había pasado la noche debatiendo consigo mismo sobre qué hacer con Lina. Las imágenes de la grabación del día anterior lo perseguían, especialmente ese momento en que ella sostuvo la foto de Sonia con tanto cuidado y tristeza. No podía ser una simple coincidencia. Había algo que no encajaba, y él necesitaba respuestas. Bajó a la cocina y, como ya era costumbre, encontró a Lina preparando el desayuno para Mateo. Esta vez la saludó brevemente antes de dirigirse a su estudio. Quería revisar los detalles en su cabeza, asegurarse de que estaba listo para confrontarla de la manera correcta. No quería que se sintiera atacada, pero necesitaba saber por qué había reaccionado así ante la foto.
Antes de que pudiera empezar a organizar sus pensamientos, Mateo apareció corriendo en la puerta del estudio. «¡Papá!», gritó con alegría, extendiendo los brazos hacia él. Miguel sonrió involuntariamente al ver la energía de su hijo, una energía que no había visto en mucho tiempo. Lo levantó y lo sentó en su escritorio, observando cómo jugaba con los bolígrafos y papeles que estaban ordenadamente dispuestos. «¿Cómo estás, campeón?», preguntó Miguel mientras le revolvía el pelo a Mateo. Mateo sonrió, pero su atención pronto se desvió hacia Lina, quien apareció en la puerta poco después. «Perdón, señor Torres», dijo ella suavemente. «No quería interrumpir. Solo vine por Mateo para darle su desayuno». Miguel observó a Lina durante unos segundos. Se veía como siempre, modesta, seria, pero con esa quietud que la hacía casi invisible en la casa. No había nada que indicara que ocultaba algo, al menos no en su apariencia. «Está bien», dijo Miguel finalmente, poniéndose de pie y entregándole a Mateo. «Pero quiero hablar contigo más tarde, cuando tengas un momento. Es importante». Lina pareció confundida por un instante, pero luego asintió con rapidez. «Claro, señor Torres, estaré disponible cuando lo necesite». Miguel la observó mientras se alejaba con Mateo en brazos. Habría jurado que vio un destello de nerviosismo en sus ojos, pero no estaba seguro. De cualquier manera, no podía posponer más la conversación. Hoy obtendría las respuestas que tanto buscaba. Después de varias horas trabajando en su oficina, Miguel finalmente decidió que era el momento. Se dirigió a la sala donde Lina estaba sentada, leyendo un libro mientras Mateo jugaba con sus bloques en el suelo. Cuando Miguel entró, ella se levantó de inmediato, sorprendida por su presencia. «Lina, si tienes un momento, ¿podemos hablar?», preguntó Miguel tratando de sonar casual, pero sabiendo que la seriedad de su voz era inevitable. «Claro, señor Torres», respondió Lina dejando el libro a un lado. Mateo estaba tan concentrado en sus bloques que apenas notó que ambos adultos se habían retirado a la cocina para hablar en privado. Miguel cerró la puerta con suavidad y se volvió hacia ella. «Ayer, cuando estabas limpiando el estudio», comenzó Miguel observando atentamente la reacción de Lina, «vi algo que me llamó la atención. Te detuviste frente a la foto de mi esposa». Lina pareció tensarse, pero mantuvo la calma. «Sí, señor. La vi. Me recordó algo, bueno, a alguien», admitió ella evitando su mirada. Miguel cruzó los brazos dando un paso más cerca. «No fue solo que la miraste. Mostraste una reacción. Y no es una simple coincidencia, Lina. No puedes fingir algo así. Quiero saber la verdad». Lina tragó saliva, claramente incómoda. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras bajaba la vista hacia el suelo. «Lo siento, señor Torres, no era mi intención, no quería parecer irrespetuosa», dijo finalmente. «Esa foto, su esposa, yo la conocía». El silencio cayó entre ellos, tan pesado que casi se podía sentir la tensión en el aire. Miguel frunció el ceño, sin estar seguro de si había escuchado bien. «¿Cómo que la conocías?», preguntó, su voz más baja pero más insistente. Lina respiró hondo, y por primera vez desde que había llegado a la casa, lo miró directamente a los ojos. En ese momento, Miguel vio algo en ella que no había notado antes. Un profundo dolor, un pasado oculto que estaba a punto de salir a la luz. Sonia, su esposa, fue como una mentora para mí años atrás. Yo era muy joven, pero ella me ayudó en un momento muy difícil de mi vida, confesó, su voz quebrándose ligeramente. Nunca le dije esto porque no sabía si sería apropiado, pero no pude evitarlo cuando vi la foto. Sonia fue alguien muy importante para mí. Miguel sintió que su estómago se retorcía. Esta revelación lo había tomado completamente por sorpresa. ¿Cómo era posible que su esposa hubiera tenido una relación tan cercana con Lina sin que él lo supiera? Sonia nunca había mencionado a una joven llamada Lina en los años que estuvieron juntos, y, sin embargo, aquí estaba ella, trabajando en su casa, cuidando de su hijo. «¿Por qué no me dijiste esto antes?», preguntó Miguel tratando de mantener la calma, pero sin poder ocultar la frustración en su voz. Lina bajó la vista nuevamente, como si las palabras fueran demasiado difíciles de decir. «No sabía cómo hacerlo»,
respondió, su voz apenas un susurro. Tenía miedo de que pensara que vine aquí con otras intenciones, pero la verdad es que solo quería estar cerca de algo que me recordara a ella. Miguel dio un paso atrás, procesando lo que acababa de escuchar. Sonia había sido una persona generosa y de gran corazón, siempre dispuesta a ayudar a los demás, pero nunca había mencionado a Lina, ni en sus últimas semanas de vida, ni en todo el tiempo que estuvieron juntos. Había algo más en esta historia, algo que Lina no estaba contando. «Esto no tiene sentido, Lina», dijo Miguel, con el ceño fruncido. «Sonia nunca me habló de ti. Si ella era tan importante para ti, ¿por qué nunca mencionó tu nombre? ¿Qué es lo que realmente está pasando aquí?» Lina cerró los ojos por un segundo, como si estuviera preparándose para lo que estaba por decir. «Hay algo más, señor Torres, algo que no le he contado aún», dijo, su voz temblando. «Y es por eso que estoy aquí, en su casa. Hay una verdad que necesita escuchar». Miguel sintió como el suelo parecía moverse bajo sus pies. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otra cosa había estado ocultando Lina todo este tiempo? Antes de que pudiera responder, Lina levantó la mirada, decidida a continuar. Lo que estaba a punto de decir cambiaría todo lo que Miguel creía saber. «Sonia no solo me ayudó en un momento difícil, me ayudó a sobrevivir». Miguel se quedó completamente inmóvil. Las palabras de Lina resonaban en su cabeza como un eco interminable. «Me ayudó a sobrevivir». ¿Qué significaba eso? ¿Qué estaba diciendo? Miguel intentaba mantener la calma, pero la curiosidad y la inquietud lo consumían. «¿Sobrevivir?», preguntó en voz baja con el ceño fruncido. «Necesito que me expliques qué estás diciendo. No entiendo nada». Lina se mordió el labio, como si estuviera conteniendo emociones que habían sido reprimidas durante mucho tiempo. Su mirada, antes evasiva, ahora mostraba una resolución que Miguel no había visto en ella hasta ese momento. «Señor Torres, no es fácil para mí decir esto, pero ya no puedo seguir ocultándolo», dijo Lina respirando hondo. «Yo conocí a Sonia hace más de 10 años. Yo era muy joven, apenas una adolescente. Mi familia atravesaba una situación muy difícil y no tenía a dónde ir. Sonia me encontró en uno de los refugios donde ella solía hacer trabajo voluntario, y fue allí donde me ofreció su ayuda». Miguel sintió un nudo en la garganta. Era cierto que Sonia había sido siempre una persona generosa, especialmente con aquellos que más lo necesitaban. Recordó cómo ella dedicaba parte de su tiempo a voluntariados, organizaba colectas y ayudaba a jóvenes en situaciones vulnerables. Pero nunca le había contado sobre Lina, ni sobre una situación tan delicada. «¿Y por qué nunca mencionó nada de esto?», preguntó Miguel, todavía tratando de digerir lo que escuchaba. «¿Por qué nunca me habló de ti?». Lina apartó la mirada, su expresión oscura. Parecía que esas palabras le dolían tanto como a Miguel. «No lo sé. Supongo que no consideraba que fuera algo que debiera compartir. Sonia siempre fue muy discreta con las cosas que hacía por los demás. Nunca buscaba reconocimiento por su ayuda. Solo lo hacía porque sentía que era lo correcto». Miguel comenzó a caminar de un lado a otro en la cocina, su mente llena de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Sonia había mantenido esto en secreto? El hecho de que su esposa, la persona en la que más había confiado, hubiera tenido una conexión tan importante con Lina y nunca le hubiera mencionado nada, le hacía cuestionarse muchas cosas. «Lina», dijo Miguel deteniéndose frente a ella, «necesito que seas completamente honesta conmigo. ¿Por qué volviste ahora? ¿Por qué estás aquí, en mi casa, después de todos estos años?» Lina apretó sus manos, entrelazándolas con fuerza, mientras intentaba encontrar las palabras correctas. «Después de que Sonia falleció, sentí que había perdido a la única persona que realmente se había preocupado por mí», comenzó, con la voz quebrada. «Intenté seguir adelante, pero siempre sentí que había algo incompleto. Nunca tuve la oportunidad de despedirme de ella, ni de agradecerle por todo lo que hizo por mí». Miguel la escuchaba atentamente, tratando de empatizar, pero el dolor y la confusión en su interior lo hacían difícil. «Cuando supe que usted necesitaba una niñera para Mateo», continuó Lina, «vi una oportunidad. No era solo por el trabajo, sino porque sentí que este era mi único vínculo con ella. Mateo es su hijo.
y pensé que, de alguna manera, cuidándolo, podría devolverle a Sonia un poco de lo que ella me dio. Miguel permaneció en silencio por un largo momento, asimilando lo que Lina acababa de revelar. Sabía que Sonia había tocado la vida de muchas personas, pero nunca se imaginó que una de ellas terminaría bajo su techo, cuidando de su hijo. Esto era más grande de lo que había anticipado, y su desconfianza hacia Lina comenzó a mezclarse con una profunda sensación de culpa. «¿Entonces por eso decidiste venir aquí?», preguntó Miguel, su tono más suave ahora. «¿Solo para sentir que aún tenías una conexión con ella?». Lina asintió, pero en su mirada había más que eso. Miguel podía sentirlo. Había algo más que aún no le había dicho, algo que guardaba con tanto cuidado que apenas podía salir a la superficie. «Señor Torres», dijo finalmente, su voz temblando ligeramente, «Sonia me ayudó mucho más de lo que puede imaginar. Ella no solo me dio un techo y comida cuando más lo necesitaba. Me dio un propósito, una segunda oportunidad en la vida, pero también me confió algo antes de morir, algo que siento que usted necesita saber». Miguel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó a la mesa de la cocina, apoyando ambas manos en la superficie para mantenerse firme. Sabía que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo, y no estaba seguro de si estaba preparado para ello. «¿Qué te confió?», preguntó, sin poder ocultar la tensión en su voz. Lina lo miró a los ojos, esta vez sin apartar la mirada, enfrentándose a la verdad que había guardado durante tanto tiempo. «Sonia me habló de un error que cometió», dijo finalmente. «Algo que la atormentaba, incluso en sus últimos días. Algo que nunca le dijo a usted porque no quería lastimarlo, pero que pensaba corregir cuando fuera el momento adecuado». Miguel sintió que el corazón le daba un vuelco. No podía imaginar qué error podía haber cometido Sonia, una mujer que siempre había sido tan fuerte y decidida. Pero el temor a lo desconocido lo estaba consumiendo. «¿De qué estás hablando?», preguntó con la voz quebrada. Lina respiró hondo, preparándose para soltar la verdad. «Sonia estaba preocupada por Mateo», dijo con la voz temblorosa. «Me contó que, antes de que naciera, había tomado una decisión sin decírselo, una decisión que cambió todo. Y eso es lo que necesito explicarle, señor Torres, porque es algo que usted también merece saber». Miguel se quedó en silencio, paralizado por la magnitud de lo que acababa de escuchar. El pasado que tanto había intentado dejar atrás ahora se presentaba ante él de una manera completamente inesperada. Y en ese momento comprendió que la verdad que Lina estaba a punto de revelar era algo que lo afectaría más de lo que jamás hubiera imaginado. «Dime», susurró Miguel, sintiendo que el peso de esas palabras cambiaría todo. «Dime qué es lo que Sonia nunca me dijo». Lina lo miró con tristeza y antes de hablar, bajó la vista, como si se preparara para algo irreversible. «Sonia nunca le contó que Mateo...». Su voz se quebró. «Mateo no es su hijo biológico». Miguel sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Miguel sintió como si el aire hubiera sido arrancado de sus pulmones. El silencio en la cocina era ensordecedor, roto solo por el eco de las últimas palabras de Lina que resonaban en su cabeza. «Mateo no es tu hijo biológico». La frase seguía dando vueltas, como una sentencia que lo atravesaba una y otra vez. ¿Cómo podía ser verdad? ¿Cómo era posible que Sonia, su esposa, la mujer que más había amado, hubiera ocultado algo tan devastador? «Eso no es posible», murmuró casi para sí mismo, mientras retrocedía unos pasos. «Estás equivocada. Sonia nunca me haría algo así. Nunca me mentiría sobre Mateo». Lina, de pie frente a él, bajó la mirada, consciente del dolor que sus palabras estaban causando. Sabía que lo que estaba revelando no solo lo heriría, sino que probablemente destruiría el frágil mundo que Miguel había construido después de la muerte de su esposa. «Lo siento tanto, señor Torres», dijo con voz apagada pero firme. «Sé que esto es difícil de aceptar, pero es la verdad. Sonia me lo contó poco antes de morir. Ella estaba llena de arrepentimiento. Nunca quiso lastimarte, y por eso decidió guardar el secreto, creyendo que lo hacía por el bien de todos. Pero en sus últimos días, sentía que no podía llevárselo a la tumba sin que supieras lo que realmente sucedió».
Miguel se apoyó contra la encimera, con las manos temblorosas. Todo su cuerpo parecía hecho de plomo, incapaz de sostenerse. Sus pensamientos giraban vertiginosamente. Los recuerdos de Sonia, las imágenes de los primeros días con Mateo, todas esas escenas familiares que él había atesorado durante años, de repente parecían teñidas de una mentira oscura. No, no puede ser cierto, susurró, sacudiendo la cabeza. Mateo es mi hijo. Siempre lo ha sido. Yo estuve allí cuando nació. Estuve a su lado. Lina lo miraba con compasión, pero también con una resolución que Miguel no podía ignorar. Ella no estaba mintiendo. Su tristeza era palpable y sus palabras no tenían la frialdad de la manipulación. Estaba revelando una verdad dolorosa pero genuina. Señor Torres, Sonia y usted intentaron tener un hijo durante años, ¿cierto? Lina habló con cautela, eligiendo cada palabra como si fuera a romper algo delicado. Y cuando no podían, Sonia tomó una decisión. Ella no le contó porque no quería que lo viera como un fracaso. Miguel cerró los ojos, recordando aquellos momentos difíciles. Él y Sonia habían intentado formar una familia durante años, enfrentando tratamientos, consultas y noches llenas de lágrimas y frustración. Cuando finalmente llegó la noticia del embarazo, ambos sintieron que sus vidas se completaban. Pero ahora todo ese recuerdo estaba contaminado por la duda. Ella decidió buscar ayuda, continuó Lina casi en un susurro. No lo hizo por maldad, ni para traicionarlo. Lo hizo porque quería que ustedes dos fueran felices, que tuvieran la familia que tanto deseaban. Pero no podía decírselo. Temía que usted la rechazara si lo supiera. Miguel abrió los ojos lentamente, fijando la mirada en Lina. El dolor en su pecho crecía con cada palabra que ella pronunciaba, pero al mismo tiempo comenzaba a encajar, a formar una imagen que, aunque desgarradora, tenía sentido. Recordaba cómo Sonia había vuelto de un viaje breve antes de que supieran que estaba embarazada. Le había dicho que era por trabajo, pero ahora todo encajaba de manera diferente. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó Miguel con la voz quebrada. ¿Qué hizo? Lina vaciló por un momento antes de responder. Fue a una clínica de fertilidad en otro país, explicó. Un proceso de donación de esperma, en secreto. Eligió no decirle nada porque pensaba que, de esa manera, usted podría amar a Mateo sin ninguna reserva, sin saber la verdad. Ella siempre creyó que estaba tomando la mejor decisión, aunque sabía que el peso de esa verdad la acompañaría para siempre. Miguel sintió que las lágrimas empezaban a llenar sus ojos. Toda la fachada de fuerza y control que había construido durante los últimos años se desmoronaba rápidamente. La idea de que Mateo no era su hijo biológico no solo era un golpe devastador, sino que también lo hacía sentir como si toda su vida con Sonia hubiera estado basada en una mentira. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó finalmente, con la voz temblorosa. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Lina bajó la cabeza, sus manos temblando. Porque no quería interferir en su vida, admitió. Sonia me pidió que no le contara nada a nadie, pero cuando murió, pensé que usted tenía derecho a saber la verdad. Quería venir antes, pero no sabía cómo. Y luego, cuando supe que necesitaba una niñera, vi una oportunidad para estar cerca de Mateo, para cuidar de él, sabiendo lo que sabía. Tal vez fue un error, pero no podía seguir viviendo con este secreto. Miguel se apartó intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Mateo, su hijo, no era su hijo, pero lo había criado como tal. Lo había amado desde el momento en que lo sostuvo por primera vez. ¿Cómo podía cambiar todo eso? ¿Cómo podía mirar a su hijo ahora, sabiendo que no compartían el mismo lazo biológico? Yo necesito tiempo para procesar esto, dijo Miguel sin mirar a Lina. Ella asintió comprensiva. Lo entiendo. Solo quería que supiera la verdad, señor Torres. No espero que me perdone por haber guardado el secreto tanto tiempo, pero sentí que era mi deber contarle todo. Miguel se dio la vuelta y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Mateo jugaba. Su pequeño hijo, completamente ajeno al torbellino de emociones que ahora devastaba a su padre.
A pesar de todo lo que había escuchado, una cosa seguía siendo cierta. Mateo era su hijo en todos los aspectos que importaban. Había estado allí para cada uno de sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus risas y sus lágrimas. Nada podía cambiar eso, o al menos, eso es lo que se decía para tratar de calmar el caos en su interior. Lina se quedó en silencio, esperando alguna señal de que la conversación había terminado. Finalmente, Miguel habló, sin volverse hacia ella. «Quiero que sigas trabajando aquí, por ahora. Mateo te necesita, y yo también necesito algo de tiempo para pensar en todo esto». Lina lo miró sorprendida, pero no cuestionó su decisión. Solo asintió y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos y la inmensa revelación que acababa de recibir. Miguel se quedó allí, mirando a su hijo jugar, y por primera vez en su vida, no tenía idea de qué hacer a continuación. Miguel no podía apartar la vista de Mateo. El niño seguía jugando con sus bloques en el jardín, riendo, completamente ajeno al terremoto emocional que se agitaba dentro de su padre. A cada segundo que pasaba, Miguel sentía que se hundía más y más en una espiral de confusión y dolor. ¿Cómo podía seguir adelante después de lo que había descubierto? ¿Cómo podía mirar a Mateo, su hijo, y no pensar en la verdad devastadora que Lina le había revelado? Después de unos minutos, Miguel se apartó de la ventana y volvió a la cocina, donde Lina había dejado el desayuno a medio preparar antes de la conversación. Se sentó a la mesa, dejando que sus pensamientos lo inundaran. Había amado a Sonia con todo su ser, y ahora la imagen que tenía de ella se desmoronaba. ¿Por qué lo había traicionado de esa manera? Recordó los momentos difíciles que habían vivido mientras intentaban tener un hijo. Las lágrimas de Sonia, las noches sin dormir, las frustraciones. Pero nunca había imaginado que ella sería capaz de ocultarle algo tan importante. Había sido su compañera de vida, su mejor amiga, y lo había dejado vivir una mentira. Miguel apretó los puños, sintiendo la ira mezclarse con la tristeza. ¿Y Mateo? Miguel se levantó abruptamente, como si la misma idea le quemara. No podía culpar a su hijo. Mateo no tenía la culpa de nada de esto. Él era un niño inocente, que no sabía nada sobre los complicados asuntos de adultos y que, para Miguel, siempre había sido su hijo, en cuerpo y alma. Pero, ¿cómo seguir adelante sabiendo la verdad? La sangre que corría por las venas de Mateo no era la suya. La puerta de la cocina se abrió y Lina entró silenciosamente, mirándolo con preocupación. «Señor Torres», dijo con cautela, «¿quiere que me vaya? Sé que esto es difícil y entiendo si no quiere verme ahora». Miguel la miró, la furia ardiendo en sus ojos, pero luego bajó la vista, agotado por el torbellino de emociones. No podía culpar a Lina. Ella simplemente había revelado un secreto que, en algún momento, Sonia había decidido confiarle. Lina había estado en la periferia de su vida sin que él lo supiera, ligada por un lazo invisible que ahora lo envolvía a él también. «No», respondió finalmente Miguel con voz áspera. «Quédate, no es tu culpa, solo necesito tiempo para procesarlo». Lina asintió en silencio y se retiró de la cocina, dejándolo solo nuevamente. Miguel apoyó las manos en la mesa y dejó que su mente vagara por todos los escenarios posibles. ¿Qué debía hacer? Podía intentar ignorar la verdad y seguir adelante como si nada hubiera cambiado, pero no era tan simple. Esa verdad lo perseguiría, la sensación de que todo lo que había construido con Mateo se basaba en un engaño. Durante los siguientes días, la casa de Miguel se sumió en un extraño silencio. Lina seguía cuidando de Mateo con la misma devoción de siempre, pero la atmósfera había cambiado. Miguel la observaba desde la distancia, sintiéndose incapaz de enfrentarla. Sabía que Lina había hecho lo correcto al contarle la verdad, pero eso no hacía que la realidad fuera más fácil de soportar. En las noches, cuando Mateo se iba a la cama, Miguel se quedaba despierto, sentado en el estudio frente al retrato de Sonia. Observaba la foto en silencio, tratando de entender lo que había pasado, buscando respuestas en los recuerdos. La amargura lo consumía cada vez más. ¿Cómo podía Sonia haberle ocultado algo tan importante?
Ella siempre había sido la persona más honesta, la que defendía la verdad y la transparencia en todo, y sin embargo había decidido mentirle en lo más importante. Los días se convertían en semanas, y Miguel seguía sumido en su conflicto interno. La relación con Mateo no había cambiado, al menos a los ojos del niño, pero Miguel lo sentía en lo profundo de su ser. Cada vez que lo abrazaba o jugaba con él, una voz en su cabeza le susurraba que Mateo no era realmente suyo, que todo lo que había construido como padre estaba basado en una mentira. Una tarde, después de varias noches sin dormir bien, Miguel decidió hablar con alguien en quien siempre había confiado. Ricardo, su amigo y abogado. Sabía que no podía cargar con este peso solo. Necesitaba una perspectiva externa. Cuando Ricardo llegó, Miguel lo recibió en el salón, una expresión grave en su rostro. Ricardo se dio cuenta de inmediato de que algo no andaba bien. «¿Qué pasa, Miguel?», preguntó Ricardo sentándose en el sofá frente a él. «Hace semanas que no me llamas. ¿Está todo bien con Mateo?». Miguel respiró hondo, sintiendo que las palabras le pesaban en la garganta. «Mateo está bien», respondió con dificultad, «pero hay algo que ha salido a la luz, algo que nunca esperé». Ricardo lo miró con preocupación, pero esperó pacientemente a que Miguel continuara. «Sonia me ocultó algo antes de morir», dijo Miguel sin rodeos. «Algo sobre Mateo». Miguel vio la sorpresa en el rostro de Ricardo, pero continuó antes de que él pudiera interrumpir. «Mateo no es mi hijo biológico, Ricardo. Sonia buscó ayuda de una clínica de fertilidad sin decírmelo. Usó el esperma de un donante y nunca me lo dijo. Yo...». Su voz se quebró por un momento. «Yo he vivido todo este tiempo creyendo que Mateo era mi hijo, sin saber la verdad». Ricardo abrió los ojos con asombro, claramente impactado por la revelación. «Dios, Miguel, lo siento mucho. No sé qué decir. Eso es enorme. No sé cómo manejarlo», admitió Miguel, mirando hacia la ventana. «Quiero a Mateo. Lo amo como si fuera mi hijo, pero no puedo dejar de pensar en lo que Sonia me ocultó. ¿Cómo se supone que siga adelante, sabiendo esto? ¿Cómo puedo mirar a mi hijo y no sentir que todo ha sido una mentira?». Ricardo lo miró con compasión, pero también con seriedad. «Miguel, entiendo que estés devastado, pero tienes que pensar en Mateo. Él no tiene la culpa de nada. Es tu hijo, aunque no comparta tu ADN. Has estado allí para él desde el primer día, y eso es lo que importa. No dejes que lo que Sonia hizo te impida seguir siendo su padre, porque eso es lo que eres». Las palabras de Ricardo resonaron en la mente de Miguel. Sabía que su amigo tenía razón, pero aceptar esa verdad era más fácil de decir que de hacer. Se quedó en silencio, procesando lo que había dicho. «Lo intentaré», dijo finalmente con voz apagada, «pero no sé si alguna vez podré dejar atrás lo que Sonia me ocultó». Ricardo asintió, pero antes de irse, puso una mano en el hombro de Miguel. «Solo recuerda, Miguel, que ser padre no se trata solo de la sangre, se trata del amor que das, de las decisiones que tomas y del sacrificio que haces por ese niño. Mateo te necesita, ahora más que nunca». Miguel asintió lentamente, sabiendo que esas palabras eran ciertas, pero dentro de él, el conflicto aún estaba lejos de resolverse. Cuando Ricardo se fue, Miguel se quedó solo en el salón, las palabras de su amigo resonando en su mente. «Mateo te necesita». Y él también necesitaba a Mateo, pero no podía negar que algo en su interior había cambiado para siempre. Los días siguientes pasaron lentamente, como si Miguel estuviera atrapado en una niebla emocional de la que no podía escapar. Las palabras de Ricardo seguían resonando en su mente, pero el conflicto interno persistía. Cada vez que miraba a Mateo, sentía amor por su hijo, pero también una punzada de dolor al recordar que no compartían la misma sangre. El miedo a no poder superar esta revelación lo consumía, y la carga emocional parecía demasiado pesada para llevar solo. Sin embargo, en esos días, algo más comenzó a cambiar. Mateo, que antes parecía más distante, empezó a buscar a su padre con más frecuencia. Ya no solo era Lina quien lo tranquilizaba,
Ahora el niño quería la compañía de Miguel en sus juegos, en sus tardes, en sus momentos de tristeza y alegría. Poco a poco, Miguel notó que la conexión entre ellos seguía intacta, que el vínculo que habían construido no se basaba en un simple hecho biológico. Una tarde, mientras Mateo jugaba en el jardín, Miguel observaba desde la ventana, su corazón dividido entre el dolor y la ternura. Decidió que ya no podía seguir viviendo con este peso solo. Había llegado el momento de enfrentar sus sentimientos de manera definitiva, y la única persona que podía ayudarlo a cerrar esta herida era Lina. Subió las escaleras hasta la habitación de Mateo, donde Lina terminaba de acomodar la ropa del niño. Respiró hondo antes de entrar, tratando de reunir el valor necesario para la conversación que estaba por venir. «Lina», dijo con suavidad, llamando su atención. Ella se giró, sorprendida por su tono más calmado, pero al mismo tiempo consciente de que algo serio se avecinaba. «Señor Torres», respondió con una pequeña inclinación de cabeza. «¿Está todo bien?» Miguel la observó por un momento, midiendo sus palabras. Sabía que lo que estaba a punto de decir sería un punto de inflexión, no solo para él, sino también para Lina, y en última instancia, para Mateo. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste sobre Sonia y Mateo», comenzó, su voz tensa pero controlada. «La verdad es que me ha destrozado enterarme de que mi esposa me ocultó algo tan importante. Y no voy a mentirte, Lina, aún me duele. Siento que una parte de mi vida ha sido una mentira». Lina asintió lentamente, sin atreverse a interrumpir. Su rostro mostraba una mezcla de compasión y arrepentimiento. Ella también había sufrido por mantener ese secreto y ahora veía las consecuencias de su silencio. «Pero, al mismo tiempo», continuó Miguel, su voz volviéndose más emocional, «estos últimos días me han hecho darme cuenta de algo. Mateo es mi hijo, Lina. Puede que no compartamos la misma sangre, pero nada de eso importa. Lo he criado, lo he visto crecer, he estado a su lado en cada paso, y eso es lo que hace que sea su padre». Lina dejó escapar un suspiro de alivio, pero aún quedaba algo por resolver. «Miguel», dijo ella, rompiendo por primera vez la formalidad en su voz, «sé que te he causado dolor al contarte la verdad, y nunca quise que las cosas llegaran a esto. Pero hay algo más que necesito decirte, algo que Sonia me pidió que te contara cuando fuera el momento adecuado». Miguel sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Más secretos? No estaba seguro de poder soportar otra revelación, pero sabía que tenía que escucharla. «Dime, Lina», respondió con una mezcla de curiosidad y temor. «Ya no podemos vivir con más secretos». Lina asintió y se sentó en una de las sillas junto a la cama de Mateo. Miguel la siguió y tomó asiento frente a ella, esperando la última parte de la verdad que Sonia había dejado atrás. Cuando Sonia decidió tener a Mateo mediante el donante, comenzó Lina, su voz suave pero firme. «Fue una decisión que tomó después de mucho sufrimiento. Ella te amaba, Miguel. Te amaba más de lo que puedas imaginar. Y eso fue lo que la impulsó a ocultarlo, porque tenía miedo de que, si supieras la verdad, dejaras de amarla». Miguel sintió una punzada de dolor en el pecho. Sonia había vivido con ese miedo durante años, creyendo que su amor no sería suficiente para sostener la relación si él supiera la verdad. «Pero», continuó Lina, con los ojos llenos de lágrimas, «Sonia también me dijo algo antes de morir, algo que te ayudará a entender por qué lo hizo. Ella quería darte una familia, pero también sabía que, a pesar de todo, tú seguirías siendo el mejor padre para Mateo, sin importar la verdad biológica. Eso es lo que ella creía con todo su corazón». Miguel cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban. Había estado tan cegado por el dolor que no se había permitido ver lo que siempre había sido obvio. Su amor por Mateo no dependía de su ADN. Sonia había confiado en él para criar a Mateo, sabiendo que él lo amaría incondicionalmente. Y había tenido razón. «Miguel, ella quería que fueras feliz», dijo Lina, su voz quebrada. «Quería que tú y Mateo tuvieran una vida plena, y aunque cometió un error al no contarte la verdad, lo hizo por amor». Miguel no pudo contener más las lágrimas. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, sintiendo cómo las emociones lo abrumaban.
Había pasado tanto tiempo encerrado en su propio dolor, en su propio conflicto interno, que había olvidado lo más importante. Sonia lo había amado hasta el final, y Mateo seguía siendo su hijo, su razón de vivir. Después de unos minutos en silencio, Miguel se giró hacia Lina, su rostro bañado en lágrimas, pero con una nueva claridad en sus ojos. «Gracias por decirme esto, Lina», dijo finalmente. «Gracias por ser honesta, y gracias por cuidar de Mateo cuando yo no he podido estar presente». Lina se levantó, también llorando, y asintió con una pequeña sonrisa. «Mateo te necesita, Miguel, y Sonia estaría orgullosa de ver el padre en el que te has convertido». Miguel la abrazó brevemente, dejando atrás las tensiones que habían surgido desde que Lina había entrado en su vida. Había una nueva paz en su corazón, y aunque el dolor seguía presente, también había lugar para la sanación. Sabía que aún quedaba mucho por recorrer, pero ahora estaba preparado para enfrentarlo. A la mañana siguiente, Miguel se despertó temprano. El sol apenas comenzaba a asomarse por las ventanas de su habitación, y por primera vez en semanas sintió una ligera sensación de alivio. Había pasado por el dolor, por las dudas y los miedos, pero algo dentro de él había cambiado. Se levantó y, sin hacer ruido, bajó al jardín donde Mateo ya jugaba entre los árboles. Se detuvo en la puerta, observando a su hijo correr con una energía contagiosa, sus risas llenando el aire. Miguel sonrió para sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo, pudo ver a Mateo sin sentir el peso de la verdad sobre sus hombros. Había aprendido a aceptar que ser padre iba más allá de la biología. Mateo era su hijo, y nada podría cambiar eso. «¡Papá!», gritó Mateo al verlo. «¡Ven a jugar conmigo!». Miguel sonrió ampliamente, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Se acercó a su hijo y lo levantó en brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. Esa era la única verdad que importaba. No el ADN, no el pasado, sino este momento, este presente. Pasaron la mañana juntos, riendo y jugando en el jardín. Lina los observaba desde la puerta de la casa, sonriendo suavemente, sintiendo que su misión en esa familia había llegado a su punto culminante. Más tarde, mientras Mateo dormía la siesta, Miguel y Lina se sentaron en la sala de estar tomando café. La tensión que antes existía entre ellos había desaparecido, reemplazada por una comprensión mutua y una nueva amistad. Lina se había convertido en una parte importante de la vida de Mateo, y Miguel ya no podía imaginar su hogar sin ella. «He estado pensando», dijo Miguel rompiendo el silencio. «Quiero que sigas trabajando aquí, Lina, pero no solo como la niñera de Mateo. Quiero que seas parte de esta familia, oficialmente». Lina lo miró, sorprendida y profundamente conmovida. «Gracias, Miguel. Eso significa mucho para mí. Esta casa ha sido un hogar para mí también». Miguel asintió, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo había encontrado algo de paz. Sabía que el dolor por la pérdida de Sonia nunca desaparecería del todo, pero también había aprendido que podía seguir adelante, que el amor por su hijo y las nuevas conexiones que estaba formando le darían la fuerza para sanar. Con Mateo dormido arriba y Lina sentada a su lado, Miguel miró hacia el futuro con nuevos ojos. Había cicatrices, sí, pero también había nuevos comienzos, y con ellos una esperanza renovada. El pasado había dejado sus marcas, pero ahora estaba listo para dejarlo ir. Estaba listo para vivir de nuevo.